Buenas tardes y bienvenidos a lo que es el curso de meteorología para la preparación que están haciendo como oficial de seguridad de vuelo. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvana Ferrero, yo soy mayor navegante retirada, me especialicé como técnica meteoróloga y estuve trabajando en el servicio meteorológico hasta el año 2018. Dentro de lo que fue mi carrera dentro de la Fuerza, también estuve participando de algunas comisiones investigadoras de accidentes de aviación dentro de la Fuerza Aérea, o sea, algunas CIADA, y también trabajé desde el año 2013 al 2018 en la CIAIA, ahí en la parte de investigación de accidentes, pero a nivel civil. La idea de este curso es poderles aportar algo de conocimiento que será nuevo para algunos de ustedes, para otros será más que nada un refresco de temas ya conocidos y bueno, y algunas herramientas como para poder trabajar en esta área. Y nosotros estamos realizando el módulo 2, o sea, estamos en la parte de investigación y reacción, así que bueno, en base a los requerimientos del programa, armamos este curso para poder brindar esto de que les estaba conversando. A modo introductorio hay un video, así que vamos a verlo y después lo comentamos. Ha causado desastres horribles. Ves el arco del rayo y luego lo ves pasar por un lado del avión. Sabíamos que era una tragedia grave porque el avión estaba hundido en el río. El clima extremo es la causa de 1 de cada 3 accidentes aéreos. ¡No tenemos sustentación! Pero cada tragedia terrible nos enseña algo nuevo. ¡Nadie estamos cayendo! ¡Nadie! ¡Lo sé! ¡Lo sé! La industria de la aviación constantemente desarrolla nuevas tecnologías para solucionar el problema. Pero cuando el clima empeora, los accidentes siempre pueden ocurrir. ¿Se ganará alguna vez la batalla contra el clima extremo? Bueno, en el video más que nada, primero voy a hacer una salvedad. Habla de clima extremo. En realidad hay un pequeño detalle en lo que es la traducción. No hablamos de clima, sino que hablamos de tiempo. Nosotros cuando hablamos de lo que pasa en este momento y en este lugar, estamos hablando de tiempo meteorológico, ¿tá? Clima es otra cosa, pero a veces las traducciones nos juegan una mala pasada. Y bueno, y un poco lo que dice el video es que 1 de cada 3 accidentes tienen involucrado el elemento meteorológico en la sucesión de hechos de que no son los más esperados. Nosotros, como investigadores, vamos a estar trabajando después de que el suceso ocurre. Previo a ello, hay un montón de tareas de prevención que también se pueden desarrollar. Bien, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar dentro de lo que es el curso de meteorología? Primero vamos a hablar de los objetivos del curso, después vamos a ver algo de prevención e investigación de accidentes de aviación, que probablemente esto ya lo hayan visto en algunas otras materias. Dentro de lo que es la meteorología en sí, vamos a estar hablando sobre los fenómenos meteorológicos que afectan la seguridad aérea. Vamos a hablar de visibilidad, de precipitación, de vuelo en condiciones de engelamiento, de vuelo en áreas de tormentas, de turbulencia. Después vamos a estar hablando de cómo se realiza el análisis de la información meteorológica, eh, cuál es la información meteorológica necesaria, cuál es la información meteorológica que se recaba, cómo se hace la redacción de informes, qué es lo que debe contener una redacción de informes, cuáles son las fuentes para poder conseguir información meteorológica, distintos tipos de información meteorológica y pronósticos meteorológicos. Y para finalizar, cómo se analiza toda esa información y bueno, y un cierre con algo de los formularios CIADA, ¿tá? Los formularios de la Comisión Investigadora dentro de lo que es la Fuerza Aérea. ¿Bien? Bueno, como objetivos del curso, habla de implementar conceptos básicos de meteorología que sean útiles en el desarrollo de medidas de prevención. Nosotros tenemos que apuntar, primero que nada, a la prevención. Y en este caso, como nuestra materia es meteorología, vamos a hablar de todos los conceptos básicos que hacen o que se vuelven útiles para poder desarrollar medidas de prevención. ¿Bien? Reforzar los conocimientos de la materia para aquellos que ya tienen algún conocimiento de meteorología para poder investigar
¿Qué investigar? ¿Cómo incide el elemento meteorológico o cómo incide la meteorología en la ocurrencia de un determinado suceso? ¿Tá? Para esto es preciso que nosotros tengamos los conceptos muy claros, porque nosotros estamos haciendo informes que tienen que tener un contenido teórico, un marco teórico y un argumento que sea totalmente válido. O sea, que tenemos que tener un refuerzo de conocimientos como para poder usar con las palabras apropiadas, con el léxico apropiado, pero también con conceptos que sean apropiados y enmarcados a el suceso que se está investigando en sí. ¿Bien? Tomar conciencia más que nada del rol que cumple la investigación de accidentes de aviación en el desarrollo de medidas de prevención. Y dice, más allá del proceso técnico que conllevan, ustedes van a ver que una investigación de un accidente de aviación lleva mucho, o sea, es mucha gente trabajando con un mismo fin, donde tenemos que tomar conciencia de nuestro rol. ¿Cuál es el rol de un investigador de accidentes de aviación? Bueno, justamente desarrollar medidas de prevención. Se espera que con buenas recomendaciones después de ocurrido un suceso podamos prevenir que hayan sucesos posteriores, ¿verdad? O sea que tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestro rol como investigadores y cuál es el rol de la investigación en sí. ¿Bien? Bueno, prevención de accidentes de aviación. ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de prevención de accidentes de aviación? El modelo de James Reason, el modelo del queso suizo, del queso gruyère, como lo hayan visto, como lo hayan escuchado. Nosotros tenemos un montón de fallas, de condiciones que pueden fallar previo a qué? A que se dé el suceso, a que se produzca el accidente. ¿Tá? Cuando encontramos errores en estos sectores, ¿bien? Y esos errores se van alineando por los agujeros del queso, digamos, o por los baches, donde las barreras de defensa, que son estas que están aquí, no tienen acción, entonces se produce un accidente. Y en esta parte de investigación es que estamos nosotros. ¿Tá? Por lo tanto, para poder prevenir un accidente, la seguridad, la prevención está primero. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a lo que es la definición de investigación de accidentes de aviación, y esta definición sale del anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, investigación de accidentes e incidentes de aviación, dice, proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir. O sea, nosotros realizamos un proceso de investigación para prevenir los accidentes y que comprende la reunión, o sea, vamos a tener que reunir primero información y el análisis de esa información. ¿Para qué se reúne y se analiza? Para obtener conclusiones, determinar las causas del suceso, pero lo más importante es proceder a la formulación de recomendaciones de seguridad, que ese es el rol, la realización de distintas recomendaciones de seguridad que sean buenas, ¿bien? El modelo de investigación, viéndolo desde un enfoque sistémico, tiene todo eso que estábamos conversando anteriormente. Nosotros tenemos condiciones latentes que están así, siempre esperando que algo pase como para activarse. Después fallas activas, o sea, cuando hay un error, cuando hay una manifestación de algo que se dio, que no se debería dar, y las barreras de defensa que son las que frenan todas esas cuestiones que podrían haberse dado antes. Cuando estas barreras de defensa pasan, como ya comentábamos, se ocasiona el suceso. Y nosotros nos encontramos como investigadores dentro de la parte del análisis. ¿Bien? Aquí lo vemos el esquema que estábamos viendo recién un poco más grande. Dentro del modelo sistémico de investigación de accidentes de aviación, lo que son las condiciones latentes, nosotros podemos encontrar factores externos, factores de la organización y factores en lo que es el sistema, elementos, digamos, que en el sistema de trabajo. Dentro de factores externos, lo que es regulación, normas operativas, infraestructura aeroportuaria, fallas en el control, o sea, todas cosas latentes que puedan fallar o no, ¿bien? Dentro de lo que es la organización, temas de presión productiva, ¿no? Tecnología utilizada, temas de capacitación, planificación de las operaciones, las políticas de recursos humanos de mantenimiento, fallas en el liderazgo, fallas en la gestión, ¿bien? Y ya cuando hablamos de lo que es el sistema de trabajo, estamos hablando de la fatiga, por ejemplo, la falta de descanso, cuando hay fallas en algún grupo de apoyo, las necesidades del apuro, del apurar la tarea o que la tarea se cumpla, ¿bien? Procedimientos inadecuados, diseño de
de cabina o dispositivos que no sea el más correcto, infraestructura inadecuada. Esas son condiciones latentes, o sea, son condiciones que pueden activarse o no, ¿bien? Y cuando ya tenemos una falla activa, ya estamos hablando de fallas mecánicas o actos inseguros. O sea, acá la falla está, se produce, ¿verdad? ¿Qué son estas fallas activas? Pueden ser errores, infracciones o fallas mecánicas que provocan una consecuencia inmediata, pérdida de sustentación, pérdida de control del avión, impacto. O sea, cuando hablamos de falla activa, hablamos de que es algo que genera una consecuencia inmediata. ¿Tá? Cuando las barreras de defensa fallan, o sea, cuando estas barreras de defensa no pueden contener esos errores que se vienen arrastrando, tanto de condiciones latentes como de fallas activas, bueno, ahí es que se produce el suceso. ¿Ah? Luego de ocurrido el suceso, que ahí entra nuestro papel, o sea, nosotros como oficiales de seguridad de vuelo estamos en toda la parte anterior, ¿bien? Cuando tenemos que realizar analizar un lamentable suceso, bueno, ahí vamos a lo que es la parte del análisis. Análisis de fallas activas y de condiciones latentes, la evaluación de las defensas, poder identificar y determinar la efectividad de esas defensas y bueno, y recomendar, realizar recomendaciones ante el organismo que sea. ¿Tá? ¿Recomendaciones de qué? Recomendaciones de seguridad, que si recordamos un poquito lo que hablé hace un rato, es nuestro rol, nuestra función como investigadores es la de realizar buenas recomendaciones. ¿Sí? Yéndonos únicamente a lo que es la parte del análisis y temas que son importantes que resaltemos. Recogiendo las piezas, dice, de acuerdo a los protocolos OASIS, así se analizaría un accidente aéreo. Nosotros cuando analizamos un accidente o un incidente, nos podemos encontrar con muchos panoramas distintos, desde incidentes pequeños que no generan mucha recolección de piezas hasta accidentes un poco más significativos que requieran que hagamos un trabajo de campo más minucioso, porque hay veces que no nos encontramos con nada, ¿bien? Y todo eso nosotros lo tenemos que estructurar. Bueno, primero que nada, la operación de salvamento en el caso que sea necesario, la notificación y alistamiento. Tanto para lo que es una SIADA, ustedes ya van a estar nominados dentro de lo que es las órdenes de Fuerza Aérea. Entonces ustedes saben que en cualquier momento, si en el caso de haber un suceso desfavorable, se los puede alistar. Bueno, esa es la primera parte para decir, bueno, soy parte de este equipo. Siempre tratar de estar en la investigación inicial del campo, o sea, poder ser parte de ese rejunte de piezas como para armar algo que nos dé buenas conclusiones, ¿verdad? Y bueno, y de buenas conclusiones salen buenas recomendaciones. Esta investigación inicial del campo puede ser de distintas formas, como les explicaba en un comienzo. Hay veces que no hay piezas, tan siquiera. Entonces todo eso hay que reestructurarlo. En lo que es el elemento meteorológico en sí, en una oportunidad me tocó participar, siendo parte de la CIALIA, en un accidente de un aeroaplicador en 33 y con lo que contábamos eran con fotografías tomadas media hora después del accidente. En ese caso, el factor meteorológico estuvo implícito y teníamos un tema de reducciones de visibilidad por niebla y techos bajos. Media hora después del accidente, las fotos del lugar del siniestro mostraban un accidente fatal, mostraban que todavía habían reducciones de visibilidad por niebla y techos bajos. Entonces, todo eso, por más de que parezca que de pronto el meteorólogo o la persona que está a cargo de lo que es investigar el factor medioambiental no le vaya a servir una fotografía de la maquinaria que está destruida, bueno, tenemos todo un ambiente para ver. Entonces, la sinergia, el trabajo en equipo de los investigadores en las distintas áreas es fundamental. Todos está muy bueno que participen de todo el proceso investigativo. ¿Ah? Una investigación documental donde se analizan todo lo que son los registros de la aeronave, bueno, en eso, de eso habla lo que es la investigación documental, si habían libros, si no habían libros, ¿bien? Análisis y pruebas, y bueno, y después de que se tiene todo eso desmembrado, se puede hacer un informe que en primera instancia es inicial para después seguir trabajando y poder llegar a un informe final. ¿Está? Bueno, ahora vamos a hablar pura y exclusivamente de cuáles son los fenómenos meteorológicos que afectan la seguridad de la operación aérea.
Bueno, y ahí en ese video veíamos algunos eventos no relacionados al elemento meteorológico. O sea que hay determinados fenómenos meteorológicos que realmente afectan la seguridad de la operación aérea. Bueno, estos fenómenos, ¿cuáles son? Visibilidad, en lo que respecta a reducciones de visibilidad por niebla, por neblina, por calima, por humo, el efecto de la luz también, precipitaciones, etcétera. Efectos de la precipitación no solo en forma de lluvia, precipitación en forma de lluvia, precipitación en forma de granizo, ¿ah? Formación de hielo, lo que es el engelamiento, la formación de hielo sobre la estructura de la aeronave, viento, dirección, intensidad, cortantes, lo que son las microráfagas, las nubes de desarrollo vertical, las nubes de tormenta, ¿verdad? Que nos generan turbulencia, granizo, formación de hielo, o sea, engelamiento, corrientes descendentes, efectos del viento sobre las aeronaves, nieve y hielo, que habla del estado de pista, que capaz que nosotros aquí en Uruguay no es un dato que tengamos mucho en cuenta, pero la gente que vuela en los escuadrones que vuelan en lugares donde la nieve está presente, Antártida, por ejemplo, sabemos de que hay acumulados que de pronto son de 30 centímetros y se forman en cuestión de minutos, o sea que es muy significativo. Condiciones de temperatura, condiciones marginales de temperatura. Que nosotros, por ejemplo, tengamos una pista relativamente corta y una temperatura muy alta, o sea, todos los efectos cuando las temperaturas son altas ayudan a que el aire esté menos denso y un aire menos denso es un aire donde nuestra aeronave no tiene suficiente agarre, entonces todos los parámetros de operación sobre esas pistas se distorsionan. Bueno, y ni que hablar que las cenizas volcánicas. O sea, es un fenómeno que es bastante común. Bueno, en la actualidad hay un tema bastante importante con el volcán de La Palma, ¿no? Pero toda la afectación de las zonas de vuelo y no muy próximas de cuando tenemos episodios de volcanes activos con cenizas volcánicas en suspensión, cenizas volcánicas que son liberadas en la atmósfera, y esto genera problemas bastante significativos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ah? Bueno, muy bien. En lo que respecta únicamente a lo que es la visibilidad, nosotros por visibilidad, por definición, hablamos de que es la mayor distancia horizontal a la que un observador puede distinguir e identificar los objetos prominentes sin distorsiones. O sea, un observador con su visión perfectamente buena, vamos a decir, ve determinado objeto o no lo ve, se ve el cerro o no se ve la antena o no se ve. Es un elemento muy importante para lo que es el vuelo. ¿Bien? Elemento decisivo en las fases de aterrizaje y de despegue. También, en base a la visibilidad, se establece si las condiciones de operación en el aeródromo son visuales o instrumentales, o sea, si son reglas de vuelo BFR o si son reglas de vuelo IFR, y se determina un aeródromo que está bajo mínimos considerando tres parámetros: el techo de nubes, la distancia desde las nubes y la visibilidad. ¿Ah? Ustedes tengan en cuenta una cosa, cuando nosotros, los que estamos acostumbrados a manejar términos aeronáuticos, para nosotros el PFR está totalmente claro, el IFR también, son lenguajes a los que estamos acostumbrados y no necesitamos mucha explicación. Pero hay veces que nuestra investigación no es leída únicamente por personal que está habituado a leer este tipo de terminología. Entonces, siempre es importante dar definiciones, explicar lo que estamos hablando, ¿bien? Vamos a suponer un caso infortuito donde de pronto haya afectación en un determinado campo o haya fallecidos. Entonces, en esas situaciones particulares de accidentes, la investigación que realice la CIADA o la investigación de la comisión investigadora que se haya activado, hay veces que puede caer en manos de un juez, por ejemplo, de la parte de fiscalía. Entonces nosotros en ocasiones utilizamos términos que para nosotros son totalmente entendibles y hay personas que están leyendo eso que no lo entienden. Entonces tenemos que explicar y tenemos que explicarlo como argumentando, ¿está? Como las condiciones meteorológicas instrumentales o visuales, IMC o BMC, se encuentran en el anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, o sea, se encuentran en el Reglamento del Aire y están específicamente detalladas. Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento, condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia de las nubes y techos de nubes inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. Condiciones meteorológicas de vuelo visual,
condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia de las nubes y techo de nubes iguales o mejores que los mínimos especificados. ¿Tá? Entonces, todas estas definiciones que quizás para nosotros son obvias, es necesario cuando estamos realizando y estamos redactando una investigación citarlas. ¿Bien? En lo que respecta al AIP Uruguay, reglas de vuelo visual, bueno, no las vamos a leer, ustedes las tienen muy claras, pero sí hacerles ver de que estas cosas no las podemos dar como obvias, sí las tenemos que nombrar y mencionar y explicar de dónde es que estamos sacando esta información, ¿bien? Las operaciones de aproximación por instrumento, esto viene del anexo 6, operación de aeronaves, aquí habla las operaciones de instrumentos tipo A, las tipo Bravo, categoría 1, categoría 2, categoría 3 de los ILS, o sea, siempre que hagamos referencia a algo de esto, tenemos que especificar de dónde sale la información y cuáles son los parámetros que definen esa categoría de pronto o ese tipo de que estamos hablando. ¿Bien? Bueno, estamos dentro del capítulo de visibilidad. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las causas que reducen la visibilidad. Primero que nada, la niebla. La niebla puede ser una niebla más tenue, una niebla más densa, una niebla menos densa, pero cuando hablamos de niebla específicamente, hablamos de una suspensión de diminutas gotas de agua cerca del suelo que restringe la visibilidad a valores inferiores a 1000 metros. O sea que cuando hablamos de niebla, estamos hablando que nuestra visibilidad debe ser menor a 1000 metros. Es distinto a la neblina, porque la neblina es una suspensión más tenue de gotas de agua cerca del suelo, pero en ella la visibilidad es superior a 1000 metros. ¿Bien? Esto lo tienen que tener en cuenta porque es muy común que haya un mal entendimiento de lo que es niebla y lo que es neblina. ¿Bien? Más si estamos hablando de gente que no está acostumbrada a términos meteorológicos y aeronáuticos. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes redacten sus informes, también es necesario que utilicen los términos adecuados. Si estamos hablando de una reducción de visibilidad de 3000 metros, entonces el término adecuado para 3000 metros de visibilidad es neblina, no es niebla. ¿Por qué? Porque la niebla restringe la visibilidad a menos de 1000 metros. Esta niebla puede ser más densa, menos densa, puede estar depositada en las capas más bajas de la atmósfera, puede estar cubriendo los primeros metros de la atmósfera, pero en definitiva, cuando a la visibilidad horizontal se ve reducida en 1000 metros o menos, entonces allí el fenómeno meteorológico que tenemos es niebla. ¿Tá? Bueno, precipitación de lluvia o lloviznas. Hay veces que la llovizna, si es muy intensa, da reducciones de visibilidad incluso más fuertes que las reducciones de visibilidad por lluvia. Quizás por lluvia tenemos 1000 metros, 1500 metros de reducción de visibilidad y sin embargo una llovizna intensa nos puede llegar a generar reducciones de visibilidad de 500 metros. ¿Bien? Humos, polución atmosférica producida por combustión. La definición es muy sencilla, sabemos lo que son los humos, pero también tenemos que tener en cuenta que estos humos, si están en zonas cercanas al aeropuerto, son muy, es muy importante de nombrarlos y mencionarlos. De hecho, se incluyen en la clave METAR. ¿Tá? Ustedes si están trabajando dentro de una CIADA, ustedes, la persona que esté encargada de meteorología, en realidad, de hacer el análisis del elemento meteorológico, en realidad es el investigador del factor medio ambiente. Y el factor medio ambiente no solo incluye la meteorología, sino que incluye meteorología y aparte todo lo que rodee al aeródromo, incluso las ayudas de navegación del aeródromo, en fin. ¿Tá? O sea que una situación de humo es algo, por más de que no esté en el aeródromo, que tiene que ser mencionado al menos si es que hay, porque puede tener una contribución o no, bien, en el suceso final. Brumo calima, esto es una definición que hay veces también que genera algunas discrepancias, algunos malos entendidos. Cuando nosotros hablamos de calima o de bruma, hablamos de pequeñas partículas de polvo que lo que hacen es enturbiar el aire. ¿Ah? Es un aire que se ve enturbiado por estas pequeñas partículas sólidas, o sea, no estamos hablando de hidrometeoros, estamos hablando de litometeoros, o sea, no es niebla o neblina, es calima, o sea, son pequeñas partículas sólidas que se encuentran en suspensión. ¿Cuándo se da esto? Generalmente en días cálidos, donde las corrientes convectivas son fuertes, entonces todo ese polvo que está suspendido sobre la superficie es levantado por estas corrientes convectivas. ¿Bien? Cenizas volcánicas, estuvimos hablando hoy un poco. Bueno, fundamentalmente están constituidas
por partículas vítreas, duras, afiladas y rocas pulverizadas. O sea que lo peligroso de la ceniza volcánica no es solo que nos genere una reducción de visibilidad, sino toda la otra problemática que genera en la aeronave. ¿Y esto a qué se debe? A que estas partículas vítreas tienen de pronto un punto de fusión de unos 700 grados. Y hay motores que de pronto tienen un punto interturbina, motores a turbina de 1200 grados. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estas partículas ingresan al motor de turbina, se derriten y luego se solidifican. Y eso genera mucho daño en las álabes, por ejemplo, en las partes internas de los motores, incluso la detención de motores. No obstante, en los motores a turbina, todos los aeronaves que estén haciendo ingresar este tipo de partículas en sus sistemas mecánicos internos, se genera muchísimo desgaste. Entonces, todo lo que son las partes internas se desgastan, incluso las partes externas de la aeronave que están en contacto con esta ceniza volcánica también se ve desgastada, porque es como que actúan haciendo un fenómeno como de lija, ¿bien? Y aparte con materiales súper abrasivos, duros, afilados, son rocas pulverizadas, ¿bien? Luz. Las luces en general constituyen buenas referencias o las únicas referencias para la observación nocturna. El problema es que pueden percibirse a grandes distancias, entonces de pronto uno cree que tenemos determinada visibilidad por ver la luz y en realidad no hay tanta visibilidad porque la luz es vista a una distancia. Entonces es un tema que también hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de algún suceso que haya sucedido en horas de la noche. ¿Bien? Aquí tenemos algunas imágenes donde se ve la calima, vieron que es un horizonte que está enturbiado, es una visibilidad oblicua que está distorsionada, no genera mayores complicaciones, pero vemos que hay una reducción de visibilidad por este fenómeno producido por la calima, que son litometeoros, ¿no? Ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son otra de las complicaciones que podemos llegar a tener. Bueno, las más importantes desde el aire se deben a la inclinación del terreno en las proximidades de la cabecera, calima, humo, neblina, polvo, crepúsculo y oscuridad. Es una situación particular donde no tenemos sombras y no tenemos contrastes. Entonces queremos volar a mayor altura. Bien, principalmente cuando tenemos situaciones particulares de una hora de crepúsculo y aparte una situación de calima, humo, niebla o neblina. En este accidente que yo les comentaba de 33 de un aeroclicador, fue un decolaje en condiciones totalmente marginales, donde la aeronave decola con techos muy bajos, reducciones de visibilidad por niebla, que incluso media hora después del siniestro, lo que le comentaba que las fotografías reflejaban que todavía teníamos reducciones de visibilidad por niebla y techos bajos. Esa situación en particular, a su vez, era la hora del amanecer, estábamos dentro de la hora del crepúsculo, entonces se suscitó a que el piloto perdiera totalmente, se desorientara espacialmente, perdiera la idea de en qué posición estaba en la aeronave y terminó haciendo el primer viraje de salida, bueno, teniendo un accidente fatal, ¿verdad? ¿Esto a qué se debe? A que estamos en un momento de crepúsculo, donde lo que el sol viene iluminando refleja en la parte de arriba de lo que es la niebla, si es una niebla baja, y no se generan sombras, no se generan contrastes, entonces nos da sensación de estar a una altura que no es la adecuada. ¿Bien? Bueno, el agua en el parabrisas, cuando tenemos fenómeno de lluvia, los rayos luminosos se producen refracción en lo que son las gotitas, entonces eso nos da errores de altitud y dirección. Cuando la situación es muy compleja, esto puede llegar a dar distorsiones incluso de 1.500 metros de diferencia, ¿verdad? O sea que el agua en el parabrisas genera también una ilusión óptica de estar en otra altitud e ir a otra dirección que pueden llegar a generar complicaciones importantes. ¿Bien? Bueno, el balizaje, las características de la pista, el contraste de la pista también nos va a hacer creer o va a hacer al piloto creer estar más arriba o más abajo si de pronto es una pista muy iluminada en una ciudad o si es una pista que no tiene mucho contraste en una zona, por ejemplo, de nieve o en una zona muy árida. Entonces, todos estos elementos del balizaje, las características de la pista y el contraste que tenga la pista con las inmediaciones también puede llegar a generar ilusiones ópticas. ¿Bien? Fenómenos de precipitación. Cuando hablamos de precipitación es el agua, ya sea en forma sólida o líquida, que alcanza la Tierra procedente de nubes. Eso es la precipitación.
también es bueno usar los términos correctos. Lluvia, sí, la lluvia es precipitación. Ahora, ¿está precipitando en forma de agua o está precipitando granizo? ¿Es en forma sólida? ¿Es llovizna o es lluvia? ¿Bien? Bueno, hablando del efecto de las precipitaciones en vuelo, la lluvia. La lluvia, primero que nada, reduce la visibilidad. Ya vimos todo el tema de la refracción de la luz con, con las gotas de agua y la distorsión en la altura que puede llegar a dar al piloto, a los pilotos. No solo reduce la visibilidad, sino que también reduce la base de las nubes. Habrán escuchado, les habrán comentado que de pronto hay una capa a 1500 metros, pero en el momento de precipitación esa capa puede quedar a 1200, 1300, o sea, es como que la precipitación de lluvia, al irse dando, hace que la arrastra la base de las nubes, entonces puede llegar a quedar notoriamente más baja. ¿Ah? Mayor atención al rodaje, y sí, porque lo que son las calles de rodaje, podemos encontrar restos de grasa, aceite, todos materiales que al estar mojados pueden llegar a generar que las ruedas deslicen más rápido. ¿Ah? La visibilidad es notoriamente reducida para despegues y aproximaciones, por todo esto que estuvimos conversando, y también precauciones en el aterrizaje por el efecto del hidroplaneo. Más allá de la velocidad sumada a la capa de agua sobre la rueda, sino que las pistas también son zonas donde los restos de grasa, de aceite, están depositados. Entonces esto puede llegar a generar complicaciones. ¿Bien? Cuando hablamos de granizo y pedrisco, esto, dependiendo del tamaño, puede llegar a generar daños importantes en lo que es el fuselaje, los parabrisas, incluso en los motores del avión al haber ingesta de este tipo de piedras de hielo. ¿Bien? Por una cuestión de momentum, de fuerza, a mayor velocidad, mayor es el impacto. O sea que, y también va a depender del tamaño del granizo. El momentum de fuerza es lo que hace es que el avión viene a una velocidad, la piedra se está moviendo a una velocidad, entonces el impacto final, vamos a decir, de la piedra es la suma de las dos velocidades. ¿Bien? Cuando las piedras de granizo son superiores a 2 centímetros, entonces allí se pueden producir daños importantes, principalmente. Ya con piedras más chicas podríamos llegar a tener algún daño menor, pero con 2 centímetros o más de granizo ahí el daño puede ser muy significativo. ¿Bien? Aquí tenemos un accidente, habla un relato de accidente, un avión de EasyJet regresa al aeropuerto de Ginebra tras sufrir daños debido a una tormenta de granizo, o sea, una nube de tormenta que tenía granizo. Un avión de la compañía británica EasyJet con destino al aeropuerto londinense de Luton se vio obligado a regresar al punto de partida a Ginebra debido a daños que le ocasionó una tormenta con granizo poco después del despegue. En sus 20 años, indica este portavoz, nunca había visto impactos de granizo tan violentos sobre un avión, era en este caso un Boeing 737, tengan en cuenta que esto es un accidente del 16 de agosto del 2003, la aeronave transportaba 123 pasajeros, regresó a Ginebra tras atravesar una nube con granizo 10 minutos después de decolar. Estas son las imágenes de cómo resultó esta aeronave con los daños que sufrió por el impacto de granizo. Vieron que están los parabrisas. Bueno, penaje de cola, en fin. Otro caso, granizada el 22 de septiembre de 2018, muchos de ustedes la recordarán, entrando la primavera de hace unos años atrás, piedras de granizo del tamaño de huevos de gallina, hangares totalmente destruidos, aeronaves también en tierra. Este era el tamaño de las piedras. Presten atención en estas imágenes lo siguiente, la coalescencia. Coalescencia es el choque. Las piedras estas de hielo se han formado por el choque de varias piedras más pequeñas, entonces terminan formando estas estructuras donde se ven que son varias piedras juntas, más pequeñas, ¿verdad? Y esta es la imagen satelital del momento en esta situación. Era un frente frío que estaba ingresando al país, bastante violento, y bueno, y resultó en este en este tamaño de hielo. Han habido más recientes sucesos de las mismas características, ¿no? O sea que no es poco común que hayan estos episodios de granizo. Otro caso, 31 de octubre de 2018, incidente aéreo, un avión de LATAM tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza por una tormenta de granizo. Un poco el resumen, LATAM había despegado del aeropuerto de Guarulhos en San Pablo y se dirigía a Santiago de Chile y bueno, al ser golpeado por esta situación, iban con 162 pasajeros, tuvieron que aterrizar de emergencia en Ezeiza. ¿Ah?
Aquí tenemos la imagen satelital con la zona de tormentas activas muy significativa y los daños en la aeronave que fue también con rotura de parabrisas. ¿Bien? Muy bien, seguimos. Nieve y aguanieve. Lógicamente que la nieve y aguanieve también afectan la visibilidad, pero hay un tema más que nada cuando las temperaturas cambian. Dice, cuando la nieve se hiela sobre la pista se dan las peores condiciones para aterrizajes. Hay situaciones en lugares donde la nieve, el aguanieve son bastante más comunes, que tenemos temperaturas por encima del 0 grado que hacen que la nieve se derrita y luego baja nuevamente la temperatura bajo el 0 grado. Entonces, esa agua derretida de nieve se termina solidificando sobre las pistas y generan prácticamente una pista de patinaje sobre las pistas de aterrizaje. Se ven que son condiciones bastante marginales para la operación. Bueno, y la nieve blanda también, o sea, afecta quizás en menor medida, pero también afecta todo lo que son las maniobras de rodaje y de aterrizaje. ¿Bien? Bueno, engelamiento. Engelamiento lo estuvimos nombrando. El engelamiento es una formación de hielo que se produce en un avión, pero se tienen que dar determinadas circunstancias. O sea, ¿qué engelamiento, por definición, es formación de hielo sobre la aeronave? ¿Ah? Para que se dé este engelamiento, tiene que haber una situación característica, que es agua que forman las nubes, o sea, las nubes están formadas por gotitas de agua, pero esta agua está en un estado particular, que es en un estado de subfusión o superenfriamiento. O sea, que existen en las nubes gotas de agua en estado de superenfriamiento o en estado de subfusión. ¿Qué es esta situación? Es una situación bastante característica, bastante particular, que es cuando la gota tiene temperaturas por debajo del 0 grado, pero todavía se mantiene en estado líquido. Entonces necesita que algo rompa el equilibrio de esa gota para solidificarse. Esto que puede romper el equilibrio de la gota es la estructura de la aeronave que está pasando por la zona donde hay agua en estado de superenfriamiento. Ahora vamos a ver un video donde se va a explicar esta situación. El agua superenfriada es una rara peculiaridad de la física. En sus 32 años de experiencia, Tony Cable nunca la ha visto de cerca. El agua en estas botellas está muy por debajo del punto normal de congelación, 0 grados. Pero aún es líquida. Los cristales de hielo solo pueden crecer alrededor de partículas diminutas, y esta agua es extremadamente pura. Pero si Cable inserta un tubo de metal, Vaya. hay hielo sólido instantáneo. Al ser golpeado por agua superenfriada, un tubo pitot podría congelarse en segundos. Bueno, en el video se veía cómo a una temperatura con 20 grados bajo cero todavía podíamos conseguir agua en estado de superenfriamiento. Si bien es solo un análisis de laboratorio, esta agua en la atmósfera está presente dentro de las nubes, ¿no? Y dependiendo del tipo de gota que tengamos, podemos encontrar distintos tipos de engelamiento. Por un lado, encontramos el hielo granular. El hielo granular es un hielo que se da cuando hay pequeñas gotitas de agua superenfriadas, entonces estas gotas van tocando la estructura de la aeronave y se van solidificando, y viene otra y toca, y viene otra y toca y se solidifica. Entonces esto genera una estructura de hielo que es bastante fácil de desprender, que es en un color bastante blanquecino, vamos a decir, y como tiene burbujas de aire, vamos a decir, entre gota y gota, es de fácil desprendimiento. ¿Bien? Ya el hielo claro es un hielo un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tiene mayor peso, porque es un hielo que es de mucha adherencia, que es más difícil de desprender, y es un hielo que se da cuando lo que tenemos son grandes gotas en estado de superenfriamiento. Entonces la gota toca, se solidifica y se va extendiendo en la estructura del ala o en la estructura del avión que sea, y forma una capa de hielo bastante más compacta. Se llama hielo claro, también lo pueden encontrar como hielo vitrio. Hielo, la palabra viene de vidrio, ¿verdad? El hielo mixto es la combinación de granular y el claro, se da donde tenemos nubes con dos tipos de gotas superenfriadas, pequeñas y grandes, ¿bien? La nieve húmeda viene a ser el aguanieve, o sea, es una nieve con capacidad de adherirse. Entonces, la nieve húmeda va tocando la estructura de la nave y se va adhiriendo a ella. Y la escarcha es una escarcha que se puede dar o en superficie, de la misma forma que se nos da la escarcha sobre el pasto, en una aeronave que está aparcada a la intemperie, en noches claras, de pronto despejadas,
con humedad en superficie que pasa de un estado gaseoso a un estado sólido y se forma la escarcha. Es importante siempre que se de cola haber eliminado toda, que se hayan eliminado la escarcha que se pudo haber producido en las primeras horas de la mañana. Y después también se puede dar la escarcha en vuelo, que esta situación de escarcha en vuelo se da cuando estoy volando de una zona muy fría a una zona húmeda y caliente. Entonces viene una aeronave fría, pasa por una zona húmeda y caliente, entonces todo ese vapor se solidifica sobre la estructura de la aeronave. ¿Cómo se clasifica el engelamiento? El engelamiento se clasifica por la razón de engelamiento. ¿Qué es la razón de engelamiento? Es la cantidad de hielo que se forma por unidad de tiempo. ¿Bien? Entonces tenemos tres tipos de engelamiento. El engelamiento ligero, que es cuando la aeronave acumula hielo desde indicios hasta 5 milímetros en cuestión de 5 minutos. Es un engelamiento que no genera mayores inconvenientes. Y un engelamiento moderado es un engelamiento que va de 5 milímetros a 5 centímetros en 5 minutos. Ya ahí podemos empezar a tener algún efecto en la radio, podemos empezar a sentir alguna vibración, ¿bien? Y ya el engelamiento fuerte es un engelamiento en el que se acumula en 5 minutos más de 5 centímetros. Entonces ahí el desprendimiento es mucho peor. Podemos llegar a tener problemática en el control de la aeronave, ya con un engelamiento fuerte. Entonces, como les decía, el engelamiento fuerte ya empieza a generar serias complicaciones en la aeronave, un peso que comienza a tener problemas en lo que es la sustentación de la aeronave, una aeronave que puede llegar a vibrar por acumulación de hielo, problema ni que hablar también en las comunicaciones. Entonces ya es y se junta mucho hielo en poco tiempo, o sea, estamos hablando de más de 5 centímetros de hielo en 5 minutos, o sea que la acumulación es bastante importante y hay ocasiones en que si bien la aeronave tiene capacidad para desprender ese hielo, junta más hielo de lo que desprende. Entonces son situaciones bastante considerables, las de engelamiento moderado y fuerte principalmente, ¿verdad? ¿Cómo es el engelamiento en los distintos tipos de nubes? Bueno, para una nube cúmulo de tipo cúmulo y Charlie Bravo el engelamiento es fuerte. En los Charlie Bravo principalmente es donde se ven mayores condiciones de engelamiento. Ya en un cúmulo, dependiendo de la temperatura que tengamos, porque el cúmulo es una nubosidad que es de tipo baja, salvo que sea un cúmulo con gestus, o sea, un cúmulo de tipo torre cúmulo que tenga desarrollo, que ahí también el engelamiento puede ser de moderado a fuerte, ¿no? Pero si es un cúmulo de tipo nubosidad baja o estratocúmulo, hay que ver qué temperaturas tenemos en ese nivel. Bien, el nimbostrato, que es la nube densa, esa nube de lluvia de aspecto de plomizo, o sea, de color gris oscuro, genera un engelamiento ligero. Si bien es una nube muy espesa en la vertical, genera un engelamiento ligero porque en realidad es una nube de la que precipita mucha cantidad de agua. Entonces, es una nube como que está en constante movimiento. Lógicamente que atención en esperas. Si la aeronave tiene que hacer una espera de mucho tiempo dentro de una nube en nimbostrato, entonces, bueno, ahí el engelamiento no va a ser ligero, será de moderado, incluso puede llegar a ser fuerte, ¿no? En los estratos y estratocúmulos, si estas nubes son densas, el engelamiento suele ser moderado, siempre teniendo en cuenta la temperatura que se encuentra a ese nivel, ¿bien? En los altocúmulos, el engelamiento en general es ligero. ¿Por qué? Porque el altocúmulo es una capa de nubes bastante poco espesa en la vertical. Entonces, haciendo un cambio de nivel, directamente se sale de la capa donde hay alto cúmulo y nos genera mayores complicaciones. En el altostrato, el engelamiento suele ser ligero si está asociado con altos cúmulos, o sea que tengamos presencia de altos cúmulos y de altos stratos. ¿Bien? Y en los cirros, el engelamiento es nil. La palabra nil en el lenguaje aeronáutico quiere decir que no hay engelamiento. O sea que en los cirros el engelamiento es ligero o directamente no hay. ¿Tá? Estamos hablando que el cirrus es nubosidad que se encuentra arriba de los 18 o 20 mil pies, o sea que a ese nivel ya tengamos únicamente hielo, ¿bien? Entonces por eso es que el engelamiento en general no se da dentro de nubes de tipo cirrus. El engelamiento va a depender de la forma de la aeronave, de los distintos elementos, la velocidad del avión, cuanto mayor es, más cantidad recoge de hielo por unidad de tiempo, pero más rápido sale de una zona de engelamiento, o sea que no es contraproducente en cierta medida la velocidad del avión. Y la temperatura del avión depende de su velocidad, o sea que vamos a tener una temperatura que está sensiblemente más alta de la temperatura del exterior por una cuestión de la fricción que genera al estarse moviendo. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con el engelamiento en los bordes de ataque y en la cola? En los bordes de ataque se acumula hielo y las cantidades son importantes, el avión
aumenta de peso, aumenta la resistencia al avance, se generan también complicaciones con la sustentación. Cuando el depósito de hielo está principalmente formado en la cola, el avión puede sufrir vibraciones. Si este daño es importante, si esta acumulación es importante, puede llegar a generar daño estructural. Las hélices están perfectamente diseñadas para que la tracción sea máxima, o sea que cualquier acumulación de hielo en esta estructura también va a generar que la eficiencia de ese motor no sea la más correcta. Cuando el tubo pitot se ve obturado por formación de hielo, allí todos los instrumentos que están relacionados con la toma de aire desde el tubo pitot van a dar información que no es fehaciente. En las antenas el engelamiento tiene que ser muy fuerte, pero genera complicaciones, se empieza a sentir al principio como una especie de chasquido, y si la acumulación de hielo es muy significativa, entonces bueno, allí puede haber rotura también de las antenas. En los parabrisas, si la acumulación es muy fuerte, podría llegar a generar también algún daño en los parabrisas, sino la reducción de la visión, vamos a decir, por la acumulación de hielo. Y bueno, y en el tren de aterrizaje puede llegar a ocasionarse de que haya obturación y que el tren de aterrizaje no pueda desplegarse de forma correcta. Para lo que es el engelamiento en los motores tenemos dos tipos de formación de hielo. Una es el hielo por impacto, que por una cuestión mecánica hace que ingrese menor cantidad de aire, entonces el resultado va a ser una deficiencia en la eficacia. Y después es la formación de hielo en el carburador. Lo importante de la formación de hielo en el carburador es que este tipo de hielos se puede dar incluso cuando las temperaturas exteriores son positivas. O sea, es un hielo que se da de forma independiente a tener presencia de agua en estado de superenfriamiento o no, porque no tiene nada que ver. Se puede estar boleando en cielo claro y sin embargo tener formación de hielo en el carburador. ¿Esto por qué se produce? Porque el aire al ingresar al motor sufre una expansión y de haber vaporización, ese vapor se solidifica y forma hielo. Lo que se recomienda es mover los aceleradores para que la válvula mariposa, que es esto que está aquí, se mueva, y bueno, y ahí en el caso de haberse formado hielo, se rompe y se deja de perturbar, vamos a decir. Cuando se da este tipo de fenómenos, el piloto va a sentir como que el motor se ahoga, ¿tá? Bueno, ¿cómo es la operación aérea con hielo? En el despegue, aumenta el rozamiento, aumenta la resistencia en la carrera de despegue, aumenta la velocidad de pérdida, se reduce el ángulo de subida, el avión puede entrar en pérdida con el ángulo normal de rotación. Y para el aterrizaje, el hielo en los bordes de ataque puede ocasionar incrementos de un 30% de la velocidad de pérdida, y la distancia de aterrizaje con hielo formado puede aumentar un 50%. ¿Tá? Aquí tenemos un gráfico donde se muestra el coeficiente de sustentación y por otro lado el ángulo de ataque, y lo que sería la sustentación máxima con un ala limpia, con un ala con escarcha, cómo disminuye, y ya con un ala con formación de hielo, cómo disminuye aún más. ¿Ah? Y aquí lo que vamos a ver es paso a paso en una recopilación de datos de la grabadora de voz de la aeronave. Es el vuelo 5428 de Sol, estaba haciendo la ruta Córdoba, Mendoza, Neuquén, Comodoro, y tuvo un saldo de 22 personas fallecidas, de entre las que habían 3 personas de la tripulación. Aquí lo que vamos a ver a continuación es una secuencia de la grabación de cabina, y bueno, y cómo se van sucediendo los hechos, y en cuestión de unos 20-25 minutos pierden el control total de la aeronave. Presten atención a esto, 20:52, nos tendríamos que haber quedado, Juan, hoy, era para que se rompa el avión, te quedás cuando está lloviendo, frío, teníamos 1000, cargaste 1500 litros, te fuiste a 1200 kilos, 2500 kilos, ¿entendés, Juancho? Entonces ahí sigue la conversación, ¿verdad? Estos no saben lo que es volar en esta zona con estos aviones, te estoy hablando de estos aviones. Y acá nosotros, si bien en nuestra materia es la materia de meteorología, yo hoy cuando estuve hablando de los accidentes y de la investigación propiamente dicha de los accidentes, nosotros estamos desenvolviendo un hecho para atrás. Entonces, está buena la sinergia, la comunicación de todo el equipo, de que de pronto uno está haciendo una transcripción de comunicaciones para ver el elemento meteorológico, pero descubre cosas de un tema de pronto organizacional, estos no saben lo que es volar en esta zona con estos aviones. Entonces, de una transcripción de comunicaciones podemos sacar mucho dato. Quizás alguien apunta que solo se saca
datos de una de las áreas de investigación, pero vemos de que empieza a surgir información de todas las áreas, ¿verdad? Yo lo que veo, bueno, hay alguna palabra que no es acorde, no es muy académica, yo lo que veo es cómo se pone así, ahí está, vamos a salir de la capa, o sea que nos da a entender que están volando en capa, quiero que gane velocidad, está perdiendo velocidad o hay algo que está haciendo de que la aeronave no está reflejando la velocidad correcta. Entonces son todas cuestiones que nos tenemos que preguntar en el momento de tener que realizar una investigación de este tipo, ¿verdad? Bueno, cantidad de velocidad, después no tengo nada de hielo, dice uno de ellos. Te digo que nos faltaban 500 pies, sí, pero vamos a ir juntando hielo. Es como que está pegando hielazos por todas partes. Acá ya eran 21:12. Prestan atención a la hora. Se forma un poquito de hielito. Igual carga mucho. Carga más de lo que desprende. O sea que todo esto que hablábamos hoy, un engelamiento moderado, un engelamiento fuerte, un engelamiento donde tenemos más de 5 centímetros de hielo en 5 minutos, nos está reflejando un poco esta situación, ¿verdad? Yo tengo abajo en el medio, ¿viste? No desprendió bien. O sea que los métodos de deshielo no estaban dando el mejor resultado en esta situación que estaba en una capa con mucha formación de hielo. En estas condiciones te carga hielo en el radiador, la sonrisa, no entiendo por qué, bla, bla, bla. Mirá el bodó que se te formó, no lo puedo creer, mirá Juan, mirá el mío ahí. Un poquito en el parabrisas, podemos hacer una estalactita. Mirá cómo se está cayendo de nuevo la velocidad y bueno, y ahí seguía. ¿Ah? Ustedes lo leen después con más detalle. El tema es que la última comunicación es 21:17. Vamos, no seas, ta, ta, ta. Bueno, perdón, sigue un poquito más. Dale, dale, lo recuperamos. Y acá, 21:18, es la última comunicación. Bien. Esto que nos deja con cuestión de 20-25 minutos, una aeronave se puede llegar a perder absolutamente el control por engelamiento. Nosotros, si tenemos que trabajar en una investigación de esta gama, vamos a estar desmembrando la escena para atrás. ¿Bien? Entonces, tenemos que ser conscientes que en este caso, particularmente fue el engelamiento, se vislumbraba un tema organizacional, un poco por ahí, al menos dejaban ver. Entonces, la idea es siempre trabajar en el equipo, porque de pronto uno dice, bueno, pero vamos a suponer, me tocó otra circunstancia, ¿no? Me tocó trabajar en una investigación del Lima Victor, un Beechcraft en Laguna del Sauce. La aeronave era cielo claro, o sea, estábamos en condiciones de CAVOC. Al final resultó en un tema de peso, pero yo como investigador de la parte de medio ambiente, donde veo meteorología y la meteorología aparentemente no era factor, también tenía que revisar el tema aeroportuario. Entonces coincidió de que había una aeronave de mayor porte que había decolado antes. Después resultó de que no tuvo nada que ver ese suceso porque la aeronave se habían respetado los límites de tiempo entre el decolaje de una aeronave y otra, pero a lo que voy es de que cuando nosotros estamos investigando, todo tiene que ver con todo. Entonces, por más de que nosotros creamos de que estaba CAVOC y la meteorología o el elemento meteorológico no tuvo ninguna incidencia en el hecho, es importante que ustedes hagan la investigación como si lo tuviera, porque en esa investigación profunda es que pueden surgir cosas. ¿Ah? O sea que siempre que seamos asignados a trabajar en una investigación, por más de que se caiga de maduro que el elemento meteorológico de mi factor meteorológico que me toca investigar no tiene nada que ver, igual yo tengo que hacer mi investigación como si tuviera que ver, porque en esa investigación minuciosa es que pueden ir surgiendo cosas y como el trabajo se hace en equipo, colaborar con la persona, el investigador que está trabajando en otra área. ¿Ah? En las primeras horas del 1 de enero de 2009, el vuelo 447 de Air France de Río de Janeiro a París realizó su última transmisión por radio. Tras ella, se perdió todo contacto. El vuelo 447 se desvaneció en el aire. Vraiment, il faut prier et espérer. Pour l'instant, on n'en sait rien. On vous donnera au fur et à mesure de cet après-midi. Los expertos en aviación están perplejos. ¿Por qué un avión bien operado con una tripulación experimentada desaparece de repente? El avión extraviado es un moderno Airbus A330.
que nunca ha sufrido la muerte de algún pasajero. 5 días después, los restos del avión son descubiertos flotando en el Atlántico. Los 228 pasajeros y la tripulación han muerto. Y nadie ha explicado completamente qué fue lo que pasó. Hasta ahora. Bueno, utilizaban ahora para esta parte que vamos a trabajar, que es el vuelo en área de tormenta, el accidente de la aeronave del vuelo 447 de Air France, un accidente del año 2009, donde 200 y pico de personas perdieron la vida entre lo que era tripulación y pasajeros. Y era una aeronave, como lo explicaban en el video, ¿no? Una aeronave muy equipada, con una tripulación totalmente experimentada, y sin embargo ellos ingresan a una zona de tormentas con un montón de hechos consecuentes que ahora los vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en el tema de todas las complejidades que nos trae un vuelo en zonas de tormenta. ¿Bien? Muy bien. Bueno, primero que nada, un cumulonimbus es la nube de tormenta. Es una nube que está formada por corrientes de aire ascendentes que son muy fuertes, tiene que haber suficiente humedad e inestabilidad, y estas nubes pueden alcanzar alturas de hasta 50.000 pies. Incluso en el tope medio de una nube de tormenta en nuestra latitud es unos 36.000 y 40.000 pies, pero en zonas más ecuatoriales podemos tener desarrollos nubosos mucho más significativos. Hay bibliografía que habla de que incluso pueden alcanzar los 60.000 pies. Este tipo de nubes producen chaparrones fuertes, granizo, turbulencia, rachas de viento, engelamiento, que ya estuvimos hablando, y también actividad eléctrica, ¿no? Pero se necesita que haya gran inestabilidad atmosférica, ¿sí? Son nubes que presentan bases muy oscuras. En la parte superior aparece esa forma característica de yunque. Ahora vamos a ver una foto de aspecto fibroso, que en realidad indica que la nube está comenzando a destruirse. Es una nube que tiene 3 etapas, una etapa en la que es cumuliforme, que está creciendo, una etapa de madurez, que es donde se da lo peor de la nube, y la etapa de disipación, que termina finalmente con la destrucción de la nube. Lo que se necesita es que hayan fuertes corrientes verticales de aire, y esto genera que el aire que se pase de isoterma de 0 grados y se dé formación de hielo y también de granizo. Aquí tenemos una imagen, esta es de la Brigada Aérea 2, con una nube de tipo Charlie Bravo, con toda su forma como que fuera de manual. Ahí tenemos la misma nube. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los riesgos para el vuelo? Los principales riesgos para el vuelo es el engelamiento, o sea, la formación de hielo, turbulencia, granizo, viento, lo que es el fenómeno de reventón descendente y expansivo, que lo podemos encontrar como microrráfaga, rayos, deslumbramiento, fuego de San Telmo, esos serían los menos significativos. Nosotros lo que vamos a ir haciendo ahora es ir trabajando con cada uno de ellos e ir viendo fragmentos de este video del accidente del Air France del vuelo 447 y también de otros episodios, como para poder entender las complejidades de cada uno de los temas, que son los fenómenos o los riesgos que genera una tormenta para el vuelo. ¿Bien? En el Centro de Investigación Atmosférica de Colorado, el meteorólogo John Williams intenta calcular las condiciones climáticas reales que el vuelo 447 enfrentó en su ruta. Para esto, crea un corte transversal que muestra la temperatura a diferentes altitudes. Lo que muestra, partiendo en la superficie y subiendo hasta la cumbre de la atmósfera, es que volaban en este nivel de aquí, y se puede ver que las temperaturas eran de unos 40 grados bajo cero en el momento y lugar del accidente. 40 grados Celsius bajo cero puede parecer extremadamente frío, pero de hecho es mucho más cálido que lo habitual a 10.500 metros, y para Williams, lo justo para un fenómeno muy inusual. Lo que descubrimos con este análisis es que es posible que hubiese agua líquida superenfriada a la altitud en la que iba el avión. Bueno, como se ve en este video, el vuelo 447, uno de los elementos que tuvo fue la formación de hielo. Lo que dice un poco la investigación es de que el hielo lo que hizo fue desconectar, o sea que la aeronave no tuviera una velocidad que fuera fehaciente. Entonces eso hace que se desconectara el piloto automático y la tripulación de vuelo quedó al mando de la aeronave sin el piloto automático, en una situación bastante compleja porque estaban volando dentro de una tormenta. ¿Bien? El engelamiento en las tormentas, o sea, si bien se presenta dentro de nubes estratiformes, nubes en capas, vamos a decir, se ha visto de que hay más posibilidades de tener
engelamiento dentro de las nubes de desarrollo vertical, por una cuestión de que tienen gotas grandes en estado de superenfriamiento. ¿Bien? Había señales de tormenta eléctrica en esa área, con una gran parte sobre la ruta al momento en que el vuelo 447 iba pasando. A las 2:10 am, el vuelo 447 estaba próximo a una tormenta eléctrica del Atlántico de 400 kilómetros de ancho. Iré avanzando en intervalos de 30 minutos y podrán ver cómo el sistema de tormenta empieza a crecer. Este sistema tiene cientos de kilómetros de largo y quizás 100 kilómetros de ancho. Miren el tamaño de la expansión aquí. Durante el día, las nubes de tormenta habrían cubierto el horizonte elevándose desde el océano a unos 15.000 metros. Pero en las oscuras primeras horas de la mañana, los pilotos del vuelo 447 no logran verlas. Y en este caso, deben recurrir al radar climático del avión. Las ondas de radar se reflejan en las gotas de agua de las nubes, permitiendo a los pilotos tomar una ruta que rodee las tormentas peligrosas. De acuerdo a los informes oficiales, esa noche otros vuelos usaron la misma ruta que el vuelo 447. Pero todos estos pilotos vieron la tormenta acercarse y tomaron desvíos de hasta 114 kilómetros para evitarla, mientras que el vuelo 447 solo realizó un pequeño cambio de curso. Podemos ver que se habían desviado un poco de su plan de vuelo y Es posible que el vuelo 447 fuese engañado por una peculiaridad climática. lo que vemos aquí es que había una pequeña tormenta entre ellos y el sistema tormentoso mayor. Y esta, al aproximarse, pudo haber impedido que el radar viese el sistema principal, el sistema de tormenta más peligroso que estaba detrás. Si Williams tiene razón, el radar del vuelo 447 fue bloqueado por una pequeña tormenta en su ruta. Sus ondas no logran traspasarla y detectar la verdadera amenaza que hay detrás, el sistema de tormenta de 400 kilómetros de extensión. Confirmando la teoría de Williams, esa noche otra tripulación informó que solo vieron el peligro y habían incrementado la sensibilidad al radar. Este es un paso importante en la investigación que cubre un vacío crítico en los informes oficiales. Es posible que, cuando el vuelo 447 vio el peligro en el radar, ya fuese demasiado tarde para esquivar. Bueno, o sea que efectivamente ellos ingresan a la zona de tormenta, como veníamos conversando, ahí se veía otro extracto en el video. Dentro de las zonas de tormenta lo que tenemos también es el tema de la turbulencia. Se produce por la combinación de intensas corrientes verticales, dan lugar a cambios de altitud, con rachas, con remolinos irregulares que ocasionan que el avión se acelere y se frene porque está siendo como levantado en un sector y empujado en otro sector. Bien. La turbulencia dentro del Charlie Bravo varía sensiblemente, hay zonas donde es ligera y otras donde es más fuerte, y en sí la turbulencia más fuerte se encuentra en el borde delantero de la nube. O sea, esta tripulación ingresa a esa zona de tormenta sin piloto automático, no tiene suficientes herramientas como para sobrellevar un vuelo que tenía falsas indicaciones de los instrumentos, que estaba siendo violentamente sacudido por la turbulencia dentro de la nube, y bueno, y con la consecuencia del desenlace final, ¿no? Las lecturas de los instrumentos en la turbulencia resultan inseguras, hay grandes vibraciones, dan lugar a grandes errores en el altímetro, y bueno, y todos los instrumentos que están basados en el principio del giroscopio también presentan oscilación. Bueno, como ya vimos, el tema de la precipitación de granizo genera inconvenientes importantes en lo que es la normal operación de la aeronave. Si es un Charlie Bravo que está muy inclinado, el granizo puede caer incluso por fuera, ya que las corrientes ascendentes van arrastrando todas esas piedras en la parte del yunque puede llegar a hacer que desciendan. En la parte posterior de haber granizo es un granizo más pequeño,
Y para evitar el granizo, lo que se recomienda es que no acercarse al Charlie Bravo hasta los 25.000 pies con una separación de 10 millas náuticas, a 35.000 pies con una separación de 20 millas náuticas. Ahora vamos a ver una pequeña edición también de un accidente de una aeronave DC-9 llegando al aeropuerto de New Hope. El saldo fue de 72 personas fallecidas. Hubo ingesta de granizo en los dos motores con detención total y bueno, la pérdida del control de la aeronave. Bien. Otro de los inconvenientes o de los riesgos que generan las tormentas para el vuelo es el tema del viento. Los vientos que producen las tormentas son vientos racheados, o sea, vientos en rachas con cambios bruscos en dirección e intensidad. Esto lo que hacen es muy peligrosos los despegues y aterrizajes, aparte con la salvedad de que en situaciones de despegue y aterrizaje nuestra aeronave está marginal porque está muy cercana a la superficie, ¿verdad? La nube que tenga un diámetro de 6 kilómetros puede llegar a generar una cuña de descendencias que se extiendan a 4 kilómetros o más por delante. ¿Ah? Y esto se conoce como línea de primera racha. Línea de primera racha, de reventón descendente, reventón expansivo, microráfaga, son todos los nombres que asocian un poco al mismo fenómeno. Nosotros tenemos una nube de tormenta, como se ve en este esquema, creciendo, y cuando comienzan a haber descendencias, estas descendencias no terminan ahí, sino que chocan contra la superficie. Es como cuando yo abro un grifo de la canilla y el agua que rebota me salpica, ¿verdad? Lo mismo pasa con el viento en las descendencias de una nube, en las descendencias de una nube de tormenta, ¿no? Choca violentamente contra la superficie y se desorganiza. Entonces eso hace de que hayan cambios bruscos en la dirección y en la intensidad del viento en zonas muy próximas a la superficie. ¿Bien? El tope de un Charlie Bravo es impulsado rápido y violentamente hacia arriba. Esto hace que alcancen los 45.000 pies o alturas superiores. Y como consecuencia de los vientos fuertes a ese nivel, una violenta corriente descendente se dispara hacia abajo. Al llegar a la superficie, se extiende enérgicamente hacia afuera y genera esto que estábamos conversando.
en este video veíamos otro accidente en el vuelo Delta, en este caso era un DC-10, con un saldo también de 136 personas fallecidas, y ustedes observen en el relato cómo dice que por momentos habían sido impulsados, frenados con una racha de viento por delante, después impulsados con una racha desde atrás. Entonces todo eso genera serias complicaciones hasta que el desenlace fue fatal. Bien. Este fenómeno, como les decía, reventón descendente, reventón expansivo, microrráfaga, como que hablamos de lo mismo. ¿Ah? Los fenómenos más importantes de cizalladura del viento que están asociados a las tormentas corresponden a estos reventones descendentes y expansivos, a estas microrráfagas. Y hay otro accidente que ahora lo vamos a ver, que es de un bastante más reciente, del año 2018, de un Embraer 190 en Aeroméxico, de donde, bueno, en el momento del decolaje también sufren las descendencias de un Charlie Bravo, y bueno, con la consecuencia, finalmente la evacuación de la aeronave fue un éxito y no hubo que lamentar daños, fallecimientos, pero sí un daño estructural importante y, bueno, y personas hospitalizadas. Aquí se puede apreciar la noticia: avionazo en México, el milagro de Durango, cómo lograron sobrevivir las 103 personas que iban a bordo del vuelo, lo que sabemos del accidente del avión de Aeroméxico en Durango, y bueno, y un poco aquí hace la reseña de lo que se ve en el video. Bueno, hay un fenómeno de la madre naturaleza que es una microrráfaga, por la traducción literal. ¿Qué es esto? Para tratar de crear una imagen. Es una nube de tormenta enorme. En la parte central sufre un enfriamiento excesivo. Eso hace que el aire que está contenido en esa nube caiga de alguna manera y caiga a una velocidad de aproximadamente 280 kilómetros por hora. Eso es una ráfaga de huracán. Es una ráfaga, sí. Es un fenómeno que no es usual, no es común, sin embargo ha sido el causante de diferentes accidentes aéreos a través de la historia en todo el mundo. Y no se puede detectar, no hay manera que los radares lo detecten. No, los radares tienen la capacidad de detectar nubes de tormenta, inclusive pueden detectar un cambio intempestivo de la dirección e intensidad del viento, y esto te da una alarma audible en el avión que te dice wind shear. En ese haces una maniobra evasiva para evitar esta zona. Entonces esto apareció de pronto. Es un fenómeno natural que no avisa. Ahora, y sucedió. Estaba lloviendo fuerte. Sí. ¿Debió haber despegado el avión en estas condiciones? A ver, yo les pregunto a ustedes, y seguramente a toda la gente que nos da el favor de ver, ¿cuántas veces no hemos despegado con nevadas, con vientos, con tormenta, y los despegues se llevan a cabo con todo el protocolo y con toda la seguridad? Este es un fenómeno aislado que en conjunción con esa lluvia que hay se da, y precisamente el mal momento. Entonces, hasta ahora lo que se dice es no falló el avión. No. Simplemente esto es absolutamente imprevisto, es un factor climatológico, va despegando prácticamente el avión. Tú nos has dicho siempre, Archie, que el momento quizá más crítico de un vuelo es justo cuando está despegando, ¿no? En el despegue, la maniobra es cuando el avión va más pesado. Vamos a suponer, para tratar de explicarlo, voy a un vuelo de México a... Rayos, deslumbramiento, fuego de San Telmo, estos ya son fenómenos eléctricos, en realidad son los que menor complicación generan en la aeronave. Si un rayo alcanza el avión, se va a abrir una fuerte descarga, los efectos de la luminosidad intensa pueden llegar a generar deslumbramiento, pueden aparecer luminosidades, que son una especie como de culebrillas en los parabrisas iluminadas, no genera mayores inconvenientes más allá de la percepción de la impresión, del efecto psicológico que puede resultar en la tripulación de vuelo, pero ningún otro inconveniente físico, vamos a decir. ¿Ah? Bueno, fuera de lo que es la turbulencia dentro de la tormenta, también se puede encontrar turbulencia por cizalladura horizontal y vertical, o sea, cambios en el flujo del aire. Turbulencia en aire claro, que es una turbulencia que generalmente está asociada a lo que es la corriente en chorro. La corriente en chorro es una corriente de vientos máximos que se encuentra a niveles de la corriente en chorro, o sea, a niveles de los 30.000 pies aproximadamente, dependiendo de la altura de la corriente en chorro. Y bueno, las corrientes en chorro son corrientes que justamente para optimizar los consumos de combustible son comunes de ser utilizadas, pero hay que tener la salvedad de que pueden estar asociadas a turbulencias, ¿verdad? Si nosotros hacemos un corte de una corriente en chorro, tenemos zonas de aire frío y zonas de aire caliente, y justamente la variación de estos distintos tipos de aire en una zona generan que
hayan cortantes y el avión no encuentre, encuentre complejidades. ¿Bien? Y bueno, y después por otro lado la turbulencia orográfica de gran porte, hablando de onda de montaña. La onda de montaña es un fenómeno ondulatorio en el flujo normal del aire que se da del lado de sotavento de la montaña, o sea, cuando tenemos algunas condiciones, como por ejemplo que el viento sea perpendicular a la montaña, mayor a 15 nudos, con una inversión de temperatura a la altura de la cima, o sea, hay algunos elementos que tienen que darse como para que del otro lado de la montaña se genere onda. El fenómeno de onda montaña es una desregulación del aire, que incluso 150, 160 kilómetros del lado de sotavento, o sea, del lado opuesto donde viene el viento, se puede llegar a generar estas complejidades. Y no solo cerca de la superficie, sino a niveles mucho más altos. Entonces tenemos, por onda de montaña, una zona muy turbulenta, que es la zona baja, una zona intermedia, que es una zona bastante de aire estable, y la zona alta, que se junta con la corriente en chorro, que ahí se vuelve extremadamente turbulenta. ¿Bien? Acá tenemos un episodio del 3 de junio de 2016, dice varios heridos por una fuerte turbulencia en un vuelo de Lima a Buenos Aires. Bueno, después leen el detalle, pero a lo sumo hubieron unas 10 personas heridas. Estas son las imágenes. Cuando nosotros tenemos que reconstruir el accidente, tenemos que prestar atención a este tipo de cosas. O sea, evidentemente aquí la turbulencia los tomó por sorpresa, no se esperaban que fuera tan fuerte. Todo este desprendimiento que aparece aquí de lo que son los tapizados internos habla de la torsión que sufrió la aeronave. Bien. Aquí tenemos otro evento del 18 de octubre de 2018. En este caso era un vuelo de Miami a Ezeiza. Estaban del lado de sotavento de la cordillera, pero por otra parte teníamos zonas de tormenta activas, ¿verdad? Entonces el evento nivel 1, evento con heridos a bordo, da todo el detalle, lo leen después más detenidamente. Comandante Castaño informa vía ACARS el paso por una turbulencia severa, provocando entre 10 y 15 pasajeros con heridas leves, y estos son los resultados, o sea, también un evento que sorprendió a esta aeronave. También la torsión que se puede apreciar aquí en el desprendimiento de los tapizados. ¿Bien? Bueno, muy bien. Hasta ahí fueron todos los fenómenos meteorológicos que pueden afectar la normal operación aérea. ¿Tá? Ahora, cuando nosotros tenemos que analizar información meteorológica, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Bien? El documento 9756 del OASI habla de redacción de informes. Dice, se brindará información sucinta sobre las condiciones meteorológicas, incluidos los pronósticos y las condiciones reales, con una apreciación retrospectiva de las condiciones. O sea que nosotros nos paramos en el momento del accidente, pero tenemos que hacer una retrospección. ¿Qué es lo que viene desde el antes? ¿Bien? Y se brindará información sucinta, o sea, tenemos que extendernos, pero extendernos lo necesario, no más. ¿Bien? Cuando sea pertinente al suceso, se dará información sobre cuándo, dónde y cómo obtuvo el piloto la información meteorológica, los pronósticos meteorológicos de ruta, de aeródromo que se disponían, las observaciones meteorológicas a la hora y en el lugar del suceso, si habían precipitaciones, el techo de nubes, la visibilidad, el alcance visual de pista, la velocidad y dirección del viento, la temperatura, o sea, todos los elementos meteorológicos en el momento del suceso. Hay ocasiones en que, si el accidente, el incidente es en un aeropuerto, contamos con estos datos, pero hay ocasiones de que no, que los tenemos como que reconstruir, hacer triangulación, ¿verdad? Condiciones meteorológicas reinantes en la ruta, observaciones meteorológicas, mensajes SIGMET, informes de los pilotos y relatos de testigo. Y esto también es fundamental. Por eso les decía la importancia de que de pronto uno está estudiando el elemento meteorológico, pero no tiene información, pero sí tiene el relato de testigos. Tiene los informes de pilotos, ¿verdad? Entonces, en base a esa información, que de pronto en la entrevista del factor humano surge información que a mí, como investigador del área meteorológica, me sirve. Entonces, por eso la sinergia, por eso el trabajar en equipo, ¿bien? Una apreciación general de la situación meteorológica, o sea, de la situación sinóptica, registros de radar meteorológico, imágenes satelitales, datos del sistema de alerta de cizalladura de viento a poca altura, otra información meteorológica registrada, las condiciones de luz natural a la hora del accidente, en qué momento estaban, era crepúsculo, no era crepúsculo, aparte habían
otros fenómenos que pudieran hacer que la poca luz del crepúsculo afectara. Fuentes para la obtención de la información meteorológica. Bueno, tenemos los servicios meteorológicos del Estado, el INUMET, los servicios meteorológicos militares, como el Servicio Meteorológico de Fuerza Aérea del SOMA, que es el de la Marina, empresas privadas de servicios meteorológicos, grabaciones de video y fotografías de la zona del suceso, esto yo les mencionaba que es muy importante recabarlo, declaraciones de los testigos en tierra y en vuelo, si los hubiera, ¿verdad? Bueno, y de los registradores de vuelo, de datos de vuelo y de grabación de voz también, por más de que de pronto la parte del factor humano, la parte del factor operacional van a ser los que le van a poner más hincapié en este tipo de registros. Nosotros como estudiando el elemento del medio ambiente, el elemento de la meteorología, también podemos obtener información de esas transcripciones. Y bueno, declaraciones de los sobrevivientes o tripulación o pasajeros en el caso de que haya. Bien. Otras fuentes, universidades, estaciones de radio y televisión, empresas de servicios públicos, sitios agrícolas, sitios de internet, webcams, también información de las cámaras que hayan disponibles, siempre ver si hay disponibles cámaras en la zona para obtener no solo los datos medioambientales, sino también cómo venía la aeronave, venía con un ángulo de picada, venía con un ángulo para recuperar la aeronave, ese tipo de información sale de este tipo de filmaciones. Tipos de informaciones meteorológicas. Tenemos los informes meteorológicos de rutina, especiales, tipo METAR y SPECI, estados del mar y boya, SHIP, observaciones MET, bueno, los de superficie, el QAM, registros de precipitación, registros de presión, registros de viento, de techos de nubes, de rango visual en pista en el caso de que haya, cartas sinópticas de superficie, cartas de altura, mapas de viento y de temperatura, informes de rutina, datos de radar, o sea, aquí ustedes encuentran todo el tipo de información meteorológica que puede ser útil y aportar algo a su investigación. ¿Bien? De los pronósticos de aeródromo, de área, marítimos, todos los tipos de pronósticos que también les pueden ser útiles en la investigación. ¿Qué es lo que había? ¿Esto fue consultado? Bueno, ENMET, SIGMET, GAMET, alertas de aeródromo, de cortante, o sea, toda la información meteorológica sí es que había. Bien, ahora, ¿cómo analizamos esta información meteorológica? La información básica que ustedes tienen que solicitar es carta de superficie, eso les va a permitir determinar la situación sinóptica, pronaria, en el caso que lo hubiera, información METAR y SPECI, información QAM, imágenes satelitales, ya sean infrarrojas, visibles, información radar, pronósticos, SIGMET, avisos de aeródromo. En cuanto a las imágenes satelitales, ustedes tengan en cuenta que las imágenes censan distintas cosas. Entonces, si yo estoy buscando un episodio de niebla, entonces tengo que revisar las imágenes visibles, porque las imágenes infrarrojas que trabajan con detección de temperatura, digamos, quizás la capa de nubes es muy bajo, la niebla está en contacto con la superficie y tiene la misma temperatura que la superficie. Entonces, una imagen infrarroja no me la detecta, sí una visible. Entonces, siempre saber qué información pedir y qué información visualizar. ¿Ah? Bueno, pero ahora, después de que recopilamos toda esa información que es necesaria solicitar, tenemos que trabajar con ella. ¿Y cómo trabajamos con información meteorológica? Bueno, primero que nada hay que determinar una situación sinóptica, determinar la situación meteorológica que había en el lugar del suceso. ¿Bien? Después, determinar las condiciones meteorológicas sobre la zona del suceso, o sea, situación sinóptica y determinar condiciones meteorológicas. ¿Cómo determinamos las condiciones meteorológicas? En base a informaciones MET, imágenes satelitales. Ustedes recuerden de que hay ocasiones de que no vamos a tener un informe meteorológico del lugar, porque de pronto el suceso se da en un lugar donde no tenemos acceso a información meteorológica. Entonces, en base a las observaciones meteorológicas más próximas, podemos llegar a, y la visualización de alguna imagen satelital, podemos llegar a determinar cómo estaba la zona en ese sitio. ¿Bien? Después, analizar otro tipo de información meteorológica, analizar los hechos y cómo las condiciones meteorológicas pueden haber incidido. Y esto es importante que ustedes tienen que, por más de que así parezca, de que la parte meteorológica no tiene nada que ver con el desenlace del suceso, en fin, tratar de hacer el análisis de todo igual, a ver si tuvo incidencia o no tuvo incidencia. ¿Bien? Después confrontar los hechos con la información disponible para determinar conclusiones, o sea, en base a esa información que se recolectó y que tengo disponible, confrontar los hechos. ¿Bien? Y después evaluar la asociación de las condiciones meteorológicas con los factores que pudieran
condicionar la seguridad de vuelo. ¿Ah? Ustedes tengan en cuenta que a pesar de tener algunas herramientas como para poder realizar este tipo de análisis, siempre pueden contar con la presencia de un asesor. ¿Ah? Está previsto, de acuerdo al anexo 13, sobre investigación de accidentes y accidentes de aviación, que se puede contar con el apoyo de un asesor. ¿Qué es un asesor? Es aquella persona nombrada por un Estado en razón de sus calificaciones para los fines de ayudar a su representante acreditado en las tareas de investigación. Y esto del asesor no es solo un asesor en el área de meteorología, es un asesor en cualquiera de las áreas que estén destinados a investigar. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver muy rápidamente son los formularios SIADA, los que corresponden a la parte de información meteorológica e investigación medio ambiente, que es lo que se tiene que llenar. Es muy sencillo, pero hay veces de que ustedes se confrontan a este tipo de planillas cuando sucede un hecho. Y cuando sucede un accidente o un incidente, vamos a tener un montón de carga de otro tipo, como para todavía empezar a entender esto de los formularios. Es un requisito técnico, pero que hay que cumplirlo. ¿Ah? En cuanto a la parte de sección E, que es la información meteorológica, dice anexa a esta hoja el METAR o cualquier otra información disponible de la hora en la que ocurrió ese incidente. O sea, cualquier información que ustedes consigan tiene que estar anexa a esta hoja. Primero se indica el viento relativo, el sector de donde proviene el viento, el origen de la información, si fue por un METAR, si fue porque el piloto lo relató o si fue por información que aportó un testigo u otros. ¿Había información meteorológica disponible para el piloto? Sí, no se sabe. ¿Fue usada? Sí, no se sabe. El viento, la dirección, la velocidad en nudos, cómo eran las características de este viento, si era continuo, si eran rachas, si era un viento de turbonada, si era desconocido. La visibilidad, ¿cómo era? ¿Era más de 10 kilómetros? Bueno, si no era más de 10 kilómetros, ¿cuántos metros era? Restricción de visibilidad, ninguna, lluvia, llovizna, bueno, alguna aclaración. Información referente a la nubosidad, información referente al tipo de nubes, información referente a la temperatura y esto es muy importante, el periodo del día en el que ocurrió el accidente. ¿Era en el amanecer? ¿Era en el día? ¿Era en hora de crepúsculo? ¿Noche clara? ¿Bien? ¿El piloto volaba por instrumentos? Sí, no, desconocido. ¿Había presente turbulencia? ¿Había presente degelamiento? Incidencia de este aspecto en el accidente. Se adjunta el presente informe de análisis de la información meteorológica del día en el horario del suceso del que se puede determinar bla bla bla. O sea, que ustedes a este formato tienen que adjuntar la información, un informe con todo el análisis de la información como se explicó en este rato anterior. ¿Bien? Para la investigación medio ambiente dice, describa cómo el factor medio ambiente puede haber contribuido en el accidente. En el caso que esta hoja sea insuficiente, bueno, adjuntar las que sean necesarias. ¿Qué investigamos en el factor medio ambiente? Bueno, todo el resto, aparte del elemento meteorológico, todos los otros elementos, o sea, las ayudas del aeropuerto, las características de la pista, si es que tiene una contribución, ¿no? El caso de la situación del crepúsculo, si por ejemplo tuvimos que analizar las grabaciones con la torre de control, si esta torre de control tenía mucha fatiga, mucha tarea, si no, todo ese tipo de conclusiones corresponden al análisis del factor medio ambiente. Bueno, como decía el video, una de cada 10 veces gana la madre naturaleza. Entonces, recordar que al momento de tener que investigar todo el material que traté de compartir con ustedes, tanto de conocimiento como de alguna herramienta para poder desempeñar la función de la mejor forma, y bueno, y recordar siempre que el valor de una investigación se mide en la profundidad de la huella que las recomendaciones dejan en el sistema aeronáutico en pos de mejorar la seguridad operacional. Este es un curso de oficial de seguridad de vuelo. Nosotros una investigación la vamos a hacer post accidente, pero recordar cuál es el rol, recordar cuál es la profundidad. De nada sirve hacer un montón de estudios técnicos, llenar un montón de hojas y
entregar una investigación final que no deje realmente recomendaciones que sean útiles para revertir esa situación. Buenas recomendaciones que dejen en el sistema aeronáutico una mejora, ¿verdad? Que es el fin. Bueno, con esto terminamos nuestra charla. Estuvimos viendo en resumen los objetivos del curso, hablamos de prevención e investigación de accidentes de aviación, después como fenómenos meteorológicos que afectan a la seguridad aérea, vimos visibilidad, vimos precipitación, vimos vuelo en condiciones de engelamiento, vuelo en áreas con tormentas, vimos turbulencia, después estuvimos hablando de todo lo que es el análisis de la información meteorológica, qué información meteorológica hay, cómo debemos recabarla y cómo se analiza esa información meteorológica. Y para cerrar un poco, presentamos los formularios SIADA, por si alguno no lo había visto. Así que bueno, con esto abrimos un espacio de consultas que va a estar puesto en el foro, así que cualquier cosa me consultan por ahí. Desde ya, muchas gracias por la atención y quedo a las órdenes a sus requerimientos. Un saludo.